Efesios 1, 22 y 23. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, dándolo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y a partir de ahí Pablo va a empezar a hablar de la iglesia, pero Pablo va a empezar a hablar de la situación anterior de ser iglesia, para luego llevarnos a la situación actual de lo que es ser iglesia, y va a encajar. Hoy vamos a ver cómo Pablo primero habla de Cristo y primero habla de la posición en Cristo, para luego hablar de la posición que la iglesia en unión a Cristo le ha sido concedida por Dios. Pablo acaba de hacer una afirmación sumamente importante y él va a seguirla desarrollando en la carta. Pablo acaba de decir que la iglesia es la que es llenada por Dios para llenar todo de Dios. Y en el capítulo 2, Pablo dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es impresionante el contraste que Pablo hace entre los primeros 3 versículos de estos 7. El versículo 4 viene siendo como ese punto de inflexión, y el versículo del 5 al 7 viene siendo como esa elevación de nuevo. Pablo primero quiere situarnos, y Pablo primero quiere que conozcamos el estado previo a la salvación, que al mismo tiempo es el estado de aquellos que no han sido salvos, es el estado de los que no conocían a Cristo. Efesios 2:1 dice: y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el texto original griego no dice y Él os dio vida. Ese y Él os dio vida es algo que agregaron los traductores para enfatizar lo que va Pablo a decir en el verso 4, pero cuando leemos en el griego solo dice y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y no podemos dejar de resaltar la manera en que Pablo describe la vida previa a la salvación. El estado del hombre natural. Pablo no le llama caído, no le llama quebrado, no le llama débil, le llama muerto. Y la palabra muerto, lo que Pablo quiere aquí enfatizar es la incapacidad total del hombre para acceder a las cosas espirituales. Ahora, ¿de dónde saca esta idea Pablo? Pero veamos de dónde saca Pablo esta idea de estar muertos. Veamos Juan 3, del 3 al 7. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Es impresionante la manera en que Jesús viene aquí y le explica a Nicodemo una verdad impresionante, y le dice: Nicodemo, tú tienes que entender que existen 2 naturalezas. Tú tienes que entender que hay una vida biológica carnal
que nace de la carne, pero hay una vida espiritual en la cual tú estás muerto. Básicamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: estás muerto, tu espíritu está muerto, y al reino solo se accede en espíritu. Sin vida del espíritu no puedes ver ni puedes entrar al reino. Y de ahí Pablo toma esta idea y nos lleva al entendimiento de que antes de estar en Cristo no teníamos vida, y obviamente se está refiriendo a la vida espiritual que se recibe en el nuevo nacimiento, que es la vida de Dios. Ahora, el verso 6 nuevamente es sumamente interesante y es uno de los versos más relevantes que debemos de entender. Jesús está diciendo: hay dos naturalezas, hay dos niveles de vida, hay dos fuentes de vida. Una es temporal, la carne; la otra es eterna, el espíritu. Una fue dañada profundamente por la caída y siguió presente; la otra murió cuando el hombre pecó. Una inicia cuando nacemos en la tierra, pero la otra inicia cuando Dios nos da vida al salvarnos. Una nos conecta con la tierra y se desarrolla dentro del sistema del mundo, pero la otra nos conecta con el cielo porque viene directamente de Dios. Y lo que Pablo está diciendo aquí es como la verdadera vida es la del espíritu, es la que realmente importa, y teníamos ausencia de esa vida porque no la teníamos. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ausentes de la vida que realmente importa. Estábamos ausentes de la vida espiritual, viviendo solamente en vanidad, sin ningún propósito verdadero, sin ningún propósito eterno, condenados a la muerte, a la destrucción, al fracaso y a la vanidad. Y Pablo explica cómo se dio esa muerte, cuál era la causa y el ambiente de esa muerte, y entonces dice: en vuestros delitos y pecados. Lo que Pablo está diciendo es que esa muerte se manifestaba en la forma de vida que caracterizaba nuestro comportamiento, y eran los delitos, que significa, la palabra es transgresiones o delitos, y tiene que ver con que vivíamos rompiendo los mandamientos de Dios, y los pecados. Y el pecado es una palabra en griego, amartia, que es errar en el blanco. Y lo que Pablo está diciendo es: no teníamos ninguna meta real, no teníamos ninguna dirección definida. Colosenses 2:13. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Está repitiendo lo mismo: estábamos muertos en vuestros delitos. La palabra es transgresiones, y es una palabra que significa caída, y es la misma palabra que Pablo usó en Efesios 1:7 y que está mencionando aquí. En Efesios 1:7 Pablo habló de que en él tenemos redención, el perdón de los delitos, de las transgresiones, de los pecados. El significado es sinónimo, pero la palabra en griego aquí es la palabra transgresiones. Entonces ya fue un problema que Dios resolvió, pero era un problema que nos condenaba a muerte, era la causa de nuestra muerte. Y esto lo vemos, que la causa de la muerte del ser humano, que es para toda la humanidad, fue definitivamente la desobediencia de Adán. Y para esto quiero que vayamos a Romanos 5:20 y 21. Bueno, en Romanos 5:15 dice que por la transgresión de aquel murieron los muchos, y aquel se hace referencia a Adán. Romanos 5:20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces Pablo está diciendo que la razón de nuestros pecados fue la transgresión de Adán, y esa transgresión trajo muerte, pero también trajo una naturaleza. La primera palabra, muertos en delitos o muertos en transgresiones, se refiere a la causa.
La muerte vino por la transgresión de Adán, pero la segunda palabra, muertos en pecados, muertos en amartia, se refiere a la esfera esclavizante en la que seguimos existiendo. Esa naturaleza con la que quedamos conectados, que nos hace no tener sentido, que no nos permite encontrar a Dios, que no nos permite llegar al fin de nuestra existencia, que es Dios. Entonces, aquí en Romanos 5, del 15 en adelante, Pablo usa constantemente para referirse al pecado de Adán la palabra transgresiones, pero al final, en el verso 21, usa la palabra amartia. Entonces está usando las dos palabras y está diciendo que la causa fue la transgresión de Adán, pero que como el pecado, el amartia, reinó para muerte, así también va a reinar la gracia. Y también cuando dice el pecado abundó, la palabra es amartia, sobreabundó la gracia. Más adelante Pablo va a usar en Romanos 6 esta misma palabra amartia, que habla de la esfera, para decir en Romanos 6:16 que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, ya sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. En el verso 17 va a repetir que éramos esclavos del pecado. Lo que Pablo está explicando tanto en Romanos como en Efesios es que la transgresión de Adán trajo muerte a nuestro espíritu, pero también nos heredó una naturaleza pecaminosa. Entonces se refiere a que estábamos muertos porque nuestro espíritu murió por la transgresión de Adán, pero también estábamos muertos porque la muerte quedó conectada a nuestra naturaleza pecaminosa, y entonces empezamos a seguir existiendo, pero produciendo muerte, atrayendo muerte, más bien dicho, produciendo pecados que pagan con muerte. Entonces, Adán nos mató nuestro espíritu, pero también nos heredó una naturaleza que produjo pecados en nosotros, y eso nos introdujo, según Romanos 5, 20 y 21, sobre el gobierno del pecado y de la muerte, que es lo que Pablo va a mencionar nuevamente en Romanos 8, la ley bajo la cual el hombre quedó gobernado a causa de la caída fue la ley del pecado y de la muerte. Y este es el primer diagnóstico, y el diagnóstico nos revela cuán mal estamos, pero no solamente cuán mal estamos, sino cuán incapaces somos de salir de ahí. Luego Pablo va a explicar cómo este diagnóstico es sumamente esclavizante. O sea, no solamente estábamos muertos, sino que también éramos esclavos, y estábamos esclavizados por tres cosas. Versos 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo aquí va a explicar tres enemigos que nos gobernaban en ese estado de muerte, y va a usar las palabras que, aunque en nuestro español son diferentes, en el griego son iguales. En el griego dice kata, el mundo, kata, el diablo, o la palabra kata significa, aunque se traduce siguiendo en el verso 2 y se traduce conforme también en el verso 2, la mejor traducción sería bajo el control de la corriente de este mundo, y luego bajo el control del príncipe de la potestad del aire. Pero luego dice que vivimos haciendo los deseos de nuestra carne. Entonces, casi que todos hemos oído en algún momento, pero este es el pasaje de donde claramente vemos que los tres enemigos son primero el mundo, luego el diablo, y luego nuestra naturaleza carnal, o los deseos de nuestra carne, para luego decir que el resultado es ira. Pero veamos brevemente cada uno de estos enemigos que tenemos. El primer enemigo es el mundo. El mundo, dice en el verso 2,
en los cuales anduvisteis en otros tiempos. Y aquí la palabra andar o el caminar era una metáfora común en la mentalidad judía para hablar de la conducta o el comportamiento de las personas. Moisés quería conocer los caminos de Dios, pero no era las rutas, sino que estaba hablando de su carácter, de su comportamiento. Era normal entenderlo así. Entonces nos comportamos en nuestro tiempo bajo el control de la corriente del mundo o bajo el control del siglo de este mundo. La palabra ahí es siglo, que aquí se traduce corriente. Pero cuando dice bajo el control, da la idea de conformidad con una norma o da la idea de sometido por una ley. Tanto la palabra época, siglo o corriente como la palabra cosmos, que se traduce mundo, son expresiones para referirse a las características de la vida en la presente época de maldad. Pablo también utiliza los mismos términos, por ejemplo, en 1 Corintios 1:20, cuando habla de dónde está el disputador o el polemista de este siglo y dónde queda la sabiduría de este mundo. Y se está refiriendo, lo que está haciendo es un paralelismo, como se hacía, como lo tendían a hacer los judíos en la poesía, y lo vemos mucho en los salmos. Entonces aquí Pablo usa también la palabra siglo para informarnos que él no se está refiriendo al mundo como tierra, como creación, sino al sistema producido por la gente organizada que se opone a Dios. Jesús habló del mundo como antagonista a Dios, al reino de Dios, y por ejemplo en Juan 15, 18 y 19, él le anunció a sus discípulos que el mundo los iba a aborrecer porque ellos no eran del mundo, y les estaba, al mismo tiempo que lo que Pablo está haciendo con nosotros en estos pasajes, cambiando la identidad y reconectándolos con el hecho de que no pertenecemos a este mundo y por eso el mundo nos aborrece. 1 Corintios 3:19, también Pablo dice que la sabiduría de este mundo, y no se está refiriendo a la tierra, sino al sistema de los hombres, es insensatez para con Dios. Ahora, ¿qué incluye este mundo? Por supuesto que el enemigo, el mundo, incluye definitivamente las diferentes religiones, ideologías, valores y sistemas económicos que se oponen a Dios. Obviamente también está incluido todas las cosas pecaminosas, todas las luchas de poder, de ganancia, de clase, de toda la egolatría, todo el egocentrismo. De alguna manera, la manera que podemos describir al mundo es por esas personas que se caracterizan por ser amadoras de sí mismos, por ser amadores de los placeres más que de Dios, y por todas las influencias que la presión social, que la moda y que los medios de comunicación ejercen sobre los seres humanos para llevarlos a vivir una vida alejada de Dios y de sus valores. Este mundo es profundamente narcisista, produce un egocentrismo, personas que se amen a sí mismas, y también es convenientemente pluralista. ¿Por qué? Porque escoge sus diferentes caminos para alcanzar espiritualidad, felicidad o aún falsos conceptos de lo que se llama Dios a través de la adoración que se le hace al placer, al poder, al dinero, al control, a la aprobación de las personas, a la fama y a muchas otras cosas que todos sabemos que el mundo adora. Ahora, el punto es que tenemos que tener bien claro aquí es que este enemigo es invisible porque crecimos en él. Este enemigo tiene que ver con la cultura en la cual nosotros nos desarrollamos, con los valores del sistema que nos rodeó, con los valores familiares, y no nos damos cuenta fácilmente que estamos inmersos en estos sistemas, que estamos inmersos en estas maneras de actuar y de pensar. El segundo enemigo es el diablo. Sigue diciendo el verso 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, y ahí deberíamos de leer bajo el control del príncipe que gobierna la esfera del aire.
Es bien interesante porque la palabra que gobierna o potestad es la palabra argón, que fue Jesús el que le dio este nombre a Satanás, y que lo vemos en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 12:31, Jesús dijo: el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 14:30 dijo: el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Y en Juan 16:11 Jesús dijo: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces viene Pablo y usa la misma palabra príncipe que usó Cristo y la trae aquí, pero en lugar de llamarle de este mundo, para identificarlo como un enemigo diferente, porque él acaba de mencionar el mundo. Entonces Pablo dice: el príncipe de la potestad del aire o de la autoridad del aire. Y la palabra que usa, que se traduce potestad, es la palabra exousia, que se puede traducir también autoridad. Y lo que Pablo nos está diciendo es que este dirigente angélico maligno ejerce su control sobre un ámbito que podría llamarse aire. Este uso de esta palabra exousia, Pablo la usa en la carta tanto en singular como en plural. Cuando la usa en plural, en algunos pasajes se refiere a potestades o autoridades y está ahí denotando seres demoníacos. Pero aquí la usa en singular y le da un contexto diferente y solo se está refiriendo a la influencia del enemigo, aunque obviamente también está haciendo alusión de que él controla una serie de seres demoníacos bajo su poder que se mueven en el aire. Esta palabra tiene el mismo sentido en Colosenses 1:13, donde Pablo dice que Dios nos libró de la potestad, de la exousia, del gobierno de las tinieblas al trasladarnos al reino de su amado Hijo. Pero lo interesante es que la palabra que Pablo usa después dice que opera poderosamente. Algunas versiones solo traducen la palabra opera, pero la palabra en el griego es energontos, y es una combinación de dos palabras que se podría decir obrar o operar, pero tiene el prefijo energo, que obviamente trae a nuestra mente el término energía, y entonces lo que Pablo está diciendo es: opera con una gran energía, opera con poder, tiene una energía que le hace operar, y la energía se aplica en los hijos de desobediencia. Y esto es bien interesante porque dice que opera en los hijos de desobediencia. Ahora, la expresión hijos de desobediencia tal vez va a resultar un poco extraña para nosotros, pero no está hablando de hijos de Dios desobedientes, sino que es una forma que usaban los judíos, una forma semítica para calificar a la gente. Es como, realmente lo que Pablo está diciendo es que opera en la gente desobediente. Hijos de aparece constantemente en varios pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para describir un atributo o una característica de un grupo de gente. Por ejemplo, en Ezequiel se habla de los hijos del pacto. Pero Jesús, por ejemplo, en Lucas 16:8, habló de que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz, y Jesús no estaba diciendo que la luz hubiera tenido hijos, ni que este siglo hubiera tenido hijos, sino simple y sencillamente eran expresiones como adjetivos que se usaban en ese tiempo y que no son comunes en nuestro lenguaje. De hecho, Jesús más adelante, cuando le preguntan sobre la resurrección, vuelve a usar el término y dice: los hijos de este siglo se casan y se hacen casamiento, pero en el siglo venidero no van a haber casamientos. Segunda Timoteo 2:25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces vemos que hay una cautividad en los que no se han arrepentido y están cautivos en el lazo del diablo a la voluntad de él, obviamente a la voluntad del diablo. ¿Y por qué
porque se caracterizan por ser desobedientes. Vean que en el verso 25 dice, se oponen. Y corrígelos, ellos se oponen a Dios, se oponen a la verdad, se oponen al evangelio, pero hazles ver su desobediencia, porque esa desobediencia, esa oposición a Dios, le da derecho al enemigo de tenerlos cautivos, como sucedió en el huerto, cuando al desobedecer a Dios, el hombre y la mujer y toda la humanidad quedaron cautivos bajo el gobierno del príncipe de este mundo o del príncipe de la potestad del aire. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es que el diablo gobierna a todos los que nacieron de Adán con su naturaleza desobediente, a todos los que nacieron de la carne, pues Adán y sus mismas desobediencias le dan derecho a él para gobernar. Pero hay un tercer enemigo que es muy importante y que no está desconectado de los otros dos. Nuestra mente tiende a separar, pero la Biblia tiende a unir, y así como nosotros quisiéramos entender por separado la Trinidad cuando son uno, también los tres enemigos están interconectados, y eso es lo que Pablo nos va a mostrar en el versículo 3 cuando dice, entre los cuales también nosotros. Y aquí Pablo cambia la proposición y se incluye a sí mismo entre los lectores de la carta. Pero dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y esto es impresionante porque aquí Pablo está aclarando que estas influencias que les mantenían esclavizados ya no tienen legalidad para esclavizarnos. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que Pablo está diciendo, aquí no podemos dejar de resaltar que Pablo no dice que nos obligaban a hacer, dice hacíamos, dice vivimos. Vivimos porque en el pasado nosotros desde nuestra voluntad decidimos vivir en los deseos de nuestra carne. Y nosotros hacíamos la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Lo que Pablo está diciendo es que hay una responsabilidad de que lo que nosotros hacíamos era lo que nuestra carne nos motivaba a hacer, y estábamos contentos o por lo menos de acuerdo de estar bajo el sistema del mundo y bajo el gobierno del enemigo, porque el enemigo y el mundo nos ofrecían lo que nuestra misma carne deseaba. O sea, la enemistad era simultánea, no era de que nos forzaban, sino que nuestra misma carne deseaba rebelarse contra Dios. Pablo explica mucho acerca de la carne en las epístolas de Romanos y en la epístola a los Gálatas, pero claramente en las dos epístolas él contrasta la vida del espíritu, la vida de la carne, los pensamientos del espíritu con los pensamientos de la carne, y los deseos del espíritu explica que son contrarios a los deseos de la carne. Pero hay un pasaje al que quiero que vayamos, que es Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vean lo que Pablo está diciendo. Lutero, comentando este versículo, dijo, la naturaleza humana es tan mala, aún en quienes tienen en ellos el Espíritu de Dios, que su misma carne les lleva a fracasar en hacer lo bueno. No solamente eso, sino que a luchar contra hacer lo bueno. ¿Qué posibilidad puede haber entonces de que haya un poder para hacer el bien en los que ni siquiera han nacido de nuevo? Romanos 8, 7 y 8, Pablo le está hablando a una audiencia que ya tiene las dos naturalezas, que ya nació del Espíritu, que ya fue libertada de la ley del pecado y de la muerte, pero que todavía sigue teniendo carne, y eso es a nosotros. Romanos 7, 25 explica ese dilema. Con mi espíritu
espíritu, mi hombre interior se deleita en Dios, pero mi carne está vendida al pecado y sirve al pecado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la carne no puede agradar a Dios? Y entonces Pablo dice, es que ni siquiera lo quiere. La naturaleza de la carne es que no puede ni quiere agradar a Dios. No se sujeta. La naturaleza de la carne es rebelde por sí misma contra Dios. Y no lo pueden agradar. Y la razón por la que el enemigo tiene poder sobre los desobedientes es porque ellos quieren desobedecer a Dios, es porque ellos quieren rebelarse contra Dios, es porque su naturaleza carnal se opone contra Dios. El mayor enemigo, o sea, el enemigo no tendría poder ni operaría si no hubieran hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia existen porque Adán existió y nos heredó esa naturaleza. Y el mundo mismo también no sería nuestro enemigo si nuestros mismos deseos pecaminosos no hubieran creado el mundo. Los sistemas del mundo fueron diseñados por el hombre. Entre los sistemas del mundo vemos la escasez, la meritocracia, la injusticia, la desigualdad, muchas cosas, la competencia. Pero todo eso ha sido configurado por el hombre para satisfacer sus deseos. Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hay impulsos en nosotros, hay impulsos que siguen estando presentes y la única manera de no caminar en ellos es dejándonos gobernar por la vida del Espíritu. Pablo está atribuyendo, y es bien interesante porque Pablo dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pablo está atribuyendo a la carne pensamientos y deseos, retratándola como un poder que mantiene a la humanidad esclavizada y que está en contra de Dios y de su espíritu. Muchos estudiosos han considerado que el concepto que Pablo menciona de carne tiene que ver con el concepto judío de la inclinación al mal, y que viene de las mismas palabras de Dios en Génesis 8:21, cuando él ve y examina la tierra y él dice, los pensamientos, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y eso es consecuencia de la caída. Aquí Pablo menciona la voluntad de los pensamientos juntamente con la voluntad de la carne. Y algunos lo separan y otros lo unen, porque de alguna manera, pero lo que Pablo está explicando es cómo opera la carne. En el griego hay una conjunción que es kai, que a veces se traduce y, pero en algún momento es explicativa y se puede traducir es decir. Entonces algunos teólogos dicen que aquí se debería traducir haciendo la voluntad de la carne, es decir, de los pensamientos. Y otros dicen que no, que aparte de la voluntad de la carne y aparte de la voluntad de los pensamientos, yo creo que al final no es algo tan relevante, pero cuando es bien interesante cómo funcionamos, hermanos. Y lo que Pablo está diciendo aquí, en todos los pasajes, Romanos 8 y Gálatas, él habla de pensar en la carne y él habla de deseos de la carne. Entonces, hay una parte racional de la carne y hay una parte emocional de la carne y una parte instintiva de deseo, y definitivamente esas son las metáforas que se usan con mente y corazón, ¿verdad? Mente casi siempre alude a la parte racional y el corazón alude a la parte emocional o instintiva. Ahora, sin embargo, cuando ya entramos a analizar el cerebro, en nuestro cerebro realmente la emoción y las decisiones están tan conectadas como las decisiones con la razón. Nuestro cerebro tiene, de hecho, dos tipos de pensamiento. Un pensamiento rápido, un pensamiento automático que algunos han decidido llamarle los sesgos cognitivos. Un sesgo es, el cerebro no ve claramente, tiene cierta visión cortada y entonces es un pensamiento automático.
Yo voy a mencionar, hay muchos, pero yo voy a mencionar rápidamente cinco sesgos cognitivos que se conocen también como pensamientos automáticos o pensamientos rápidos. El primero es el sesgo de confianza. La mayoría de la gente cree que es más capaz de lo que realmente es. En promedio, la gente tiende a evaluar hasta un 20% arriba de lo que serían sus capacidades normalizadas al promedio. Todos somos así. Nos creemos más capaces de lo que en verdad somos. Y eso es pecaminoso. El otro es el sesgo moral. Tendemos a tener un balance de moral y creemos que si hemos hecho varias cosas buenas, entonces tenemos algún permiso de hacer algo malo. Y lo que buscamos es como no sentirnos avergonzados o no sentirnos culpables. Y entonces cuando hemos hecho algo malo, tendemos la creencia, el sesgo de que con hacer cosas buenas se arregla, ¿verdad? Independientemente de la religión o no. Ahora, ¿qué pasa eso? Que como alguien hace cosas buenas, de repente comete una atrocidad terrible. Otro sesgo es el sesgo de conformidad. Y el sesgo de conformidad viene del sentido de pertenencia y de esta noción de que si los demás lo hacen, si él hace eso, seguramente él ya hizo su lógica moral y entonces sabe si lo puede hacer o no. Entonces, si él lo hace, seguramente yo también lo puedo hacer. Y pensamos que el otro consideró el costo de sus acciones y tendemos a imitar. Hermanos, somos profundamente sociales. Todo el tiempo estamos admirando, envidiando y siguiendo, imitando a los demás. Y a veces eso nos lleva a pecar porque los demás lo hacen. Nos da el permiso de hacerlo. Otro sesgo es el sesgo de tangibilidad. Tendemos a darle mucha más importancia a las cosas que son recientes y accesibles que aquellos eventos que están o lejos en distancia o en otro momento. Decimos, como a mí no me afecta, como a mí, cuando tal vez sí podemos hacer algo, como no está tan directo o no lo consideramos tan directo, a veces no accionamos. Puede ser evitando obviamente lo bueno, pero también haciendo lo malo. Y el último sesgo es el sesgo de autoridad. La autoridad, tenemos la tendencia a seguir órdenes. Y esto ha traído beneficios a la humanidad para organizarse, para construir, para hacer muchas cosas, pero también se ha usado para justificar maldades terribles en nombre de seguir órdenes. Como cuando entrevistaron al jefe de los campos de concentración de Auschwitz y todos los campos nazis, y le preguntaron ¿por qué lo hiciste? Su respuesta fue, solo estaba siguiendo órdenes. Entonces, estos sesgos cognitivos nos hacen vulnerables, altamente vulnerables, a la manipulación, a la presión social, al control. Pero no quiere decir que esa sea la única manera en que nuestra mente piensa. Nuestra mente tiene dos niveles de pensamiento, el pensamiento rápido automático, que son estos sesgos cognitivos, pero también está el pensamiento crítico, que es lo antagónico a estos sesgos cognitivos, y es ese pensamiento donde nos sentamos y empezamos a investigar, a analizar. Ese pensamiento lleva más memoria, lleva más tiempo, es más complejo, lleva más análisis, pero ese es el pensamiento que necesitamos desarrollar. Y nosotros vemos constantemente en las cartas apostólicas, y lo vamos a ver más adelante aquí en Efesios, muchos llamados a renovar la mente, a renovar el espíritu de nuestra mente, a tomar atención de aquellas cosas en las que estamos pensando, porque los que piensan en las cosas del espíritu se van a ocupar en las cosas del espíritu. Entonces la pregunta implícita es, ¿en qué ocupas tu mente? Ahora, ¿qué traía esto? Verso 3, segunda parte. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la consecuencia de nuestros pecados es la separación con Dios, pero no solamente eso, la ira de Dios. Aquí la palabra ira se identifica también como esa atribución, como ese destino, de lo cual debería entenderse como éramos hijos de Adán, hijos del pecado, destinados a experimentar la ira de Dios.
hijos de una naturaleza carnal, porque fue el primer nacimiento que tuvimos, y ese nacimiento desde ya, solo por haber nacido pecadores, nos destinaba a la ira de Dios, pero lo alimentamos más con nuestras acciones. Ahora, esta mención de su ira hace un fuerte contraste con la mención que Pablo hizo del amor. Y usted se acordará, en el primer capítulo, Pablo nos recordó que Dios nos predestinó en amor. Y aquí Pablo no está negando que porque Dios tenga ira no tengo amor, no está contradiciendo el amor, sino que está diciendo que por su amor Él manifiesta su santidad y pureza en ira también. Por su carácter, Él requiere de nosotros santidad. Por eso el amor era para que seamos santos, para eso nos predestinó. Ahora, como la ira de Dios es la consecuencia de nuestro estado, de nuestro estatus, de estar muertos en transgresiones y pecados, podemos decir que todos nacemos muertos. Y esto queda resaltado por la esclavitud de la que no podemos escapar, ejercida sobre nosotros por el mundo, por el diablo, por la carne. Y cuando Pablo dice lo mismo que los demás, está diciendo toda la raza humana. Esto lo explicó Pablo en Romanos, pero el punto es que toda la humanidad está bajo la influencia del mundo y está condenada a la ira de Dios. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. O sea, ese deseo del hombre, ese deseo de la carne le hace detener la verdad. Dios se le manifestó, Dios se le muestra en la naturaleza, Dios se le muestra en la conciencia, pero él dice: no te quiero seguir, no te quiero obedecer, decido negarte, detengo la verdad y prefiero o poner oído a lo que el diablo me ofrece y a lo que el mundo me ofrece, porque ellos me ofrecen felicidad, porque ellos me ofrecen gloria, porque ellos me ofrecen lo que yo deseo. Y ese es el punto que yo quiero dejar bien claro. Los principales enemigos no son el mundo y el diablo. El mundo y el diablo tienen lugar en nosotros porque se alinean a nuestros deseos, porque nosotros les abrimos entrada por nuestra naturaleza que está en rebelión contra Dios. Y esto no solo es para los que no conocen a Dios, también muchos religiosos. Viene Pablo y le habla al religioso en Romanos 2 y le dice: tú que eres religioso y que conoces la ley de Dios, pero que tu corazón no está arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en Romanos 3:9, Pablo dice: ya he acusado a todos, a judíos y a gentiles, a paganos y a religiosos. Todos estamos bajo pecado. Todos merecen la ira de Dios. Y esa es la mala noticia que Pablo da en Romanos y que está recordando aquí en Efesios. Y lo maravilloso es el verso 4. Pero Dios. Ese pero Dios es la entrada, la luz de esperanza que entra para darnos una luz de esperanza. Y es Dios, no es nosotros. Nosotros no podemos traer nueva vida. Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, no podíamos hacer nada. Pero Él, por su gran amor, por su misericordia, que es lenta para la ira y abundante para perdonar, nos dio vida. Nos dio vida. Eso es maravilloso, hermanos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí Pablo usa 3 expresiones. Pablo nos recuerda primero nuestra condición miserable de muerte y esclavitud, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados o en nuestros pecados. Dios hizo 3 cosas. Nos dio vida juntamente con Él, nos resucitó juntamente con Él y nos sentó juntamente con Él. Y cabe enfatizar que esas son 3 palabras que no aparecen en otros textos y que es casi que Pablo está inventando, porque en el griego lo que Pablo hace es a la palabra
sonoeima, que es vida, le pone sunesonoeima. A la palabra ejeiro, que es levantar, le pone sunejeiro. Y a la palabra casise, que es sentar, le pone sun casise. Y ese sun significa juntamente con. Y Pablo deja bien claro que nos dio vida juntamente con él, no aparte, no de forma individual. Nos atrajo a él y estando en él, morimos con él, fuimos sepultados con él y resucitamos juntamente con él. Nacer de nuevo es un acto que depende totalmente de Dios y en absoluto 0% de nosotros. Y lo que Pablo enfoca en darnos vida en otros pasajes, por ejemplo en Romanos 6, cuando habla de que nos dio vida juntamente con Cristo, lo que él está enfocando es que nos liberó de la esclavitud al pecado. Cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, él habla de la carne y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Entonces expresa que la crucifixión con Cristo le da victoria sobre la carne y le da victoria también sobre el pecado. Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice, por gracia sois salvos. Y aquí claramente lo que Pablo está diciendo es, básicamente Pablo está enfatizando la inmerecida naturaleza de nuestra salvación. Pero el verso 6 es impresionante, y juntamente con él nos resucitó. Y aquí obviamente la palabra en el griego conlleva no solamente la resurrección, sino la ascensión. Aquí está diciendo, podría traducirse, nos resucitó y ascendió, porque obviamente cuando nos dio vida nos resucitó. Pero en el griego ejeiro implica también levantar, implica también llevar a una posición más alto. Y aquí básicamente lo que Pablo está diciendo es que se nos abrió acceso al cielo. Que se nos abrió acceso al cielo y se nos aceptó. Y aquí Pablo se está refiriendo a la reconciliación. Colosenses habla de lo mismo cuando dice en Colosenses 2:12, fuisteis resucitados con él, pero en Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Lo que Pablo está diciendo es, como ya resucitamos y ya tenemos entrada al cielo, ya tenemos ciudadanía celestial, entremos, accedamos y hagamos tesoros en el cielo. El escritor de los Hebreos va a decir lo mismo, que puesto que se abrió el camino nuevo y vivo, entremos y usemos ese acceso que nos abrió. El 6b dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y aquí nos recuerda que Dios sentó a Cristo a su derecha sobre todas las autoridades, principados, potestades y todos los poderes angélicos. Y aquí Pablo nos está llevando precisamente a ese punto. Mediante nuestra unión con Cristo, no olvidemos que es juntamente con Él, no por aparte, no de manera individual, juntamente con Él, estamos por encima de principados, poderes, potestades. Por supuesto, de cualquier poder espiritual que usted se pueda imaginar. Y el verso 7 termina diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito último de Dios al salvar a su pueblo es mostrar su gracia para que todos la vean para siempre. Esto corresponde al propósito de hacer este plan de salvación para la alabanza de la gloria de su gracia. La Nueva Traducción Viviente dice en este versículo, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Pablo aquí está resaltando la abundancia de la gracia de Dios y lo hace por medio de 3 palabras. Usa riquezas y habla de extraordinarias. De hecho dice, para mostrar las abundantes riquezas, o sea, está hablando abundantes y riquezas de su gracia, una gracia abundante, extraordinaria, incomparable, y está actuando en bondad. En Tito, él también va a decir que la salvación vino cuando se manifestó la bondad de Dios, en Tito 3:4.
Las maravillas de la gracia de Dios se manifestarán no solo en este siglo, no solo en el reino mesiánico, sino también por los siglos venideros. Pero ¿cuál es el objetivo de Pablo detrás de estas líneas y cuál es el mensaje que hay para nosotros en este pasaje? Sin lugar a dudas, hermanos, lo que Pablo quiere es establecer como nuestra base de identidad nuestra vida en unión a Cristo. Él quiere que quede firme en nosotros que estábamos muertos, pero que ya no lo estamos. Que éramos esclavos, pero que ya no lo somos. Que fuimos resucitados, ascendidos y sentados con Cristo. Nuestra posición cambió, nuestra ciudadanía cambió, nuestro nivel legal cambió de esclavos a libres. Y también cambió una cosa: ya no nos gobernamos solos, ni pertenecemos a esto de manera individual. Esto solo se tiene acceso en unión con Cristo, juntamente con Él. Y eso es bien interesante porque aunque muchos ya han recibido nueva vida, nunca fueron notificados de su nueva posición, de su nueva legalidad y siguen caminando como esclavos. Es importante para Pablo que entendamos cómo estos tres enemigos trabajan de manera simultánea. Algunos comprendieron que el mundo era su enemigo. ¿Y qué hicieron cuando, por ejemplo, Constantino oficializó el cristianismo? Y quisieron huir al desierto y crear monasterios. Otros entendieron que el diablo era su enemigo y quisieron hacer de su vida una vida de guerra espiritual. Pero eso no ha traído una verdadera transformación al mundo. Otros tienen clara su naturaleza pecaminosa y trabajan en cambiar sus hábitos, pero subestiman la influencia espiritual del mundo y no conocen ni siquiera los procesos internos de su pensamiento. Hermanos, entender cómo trabajan los tres de manera conjunta y cómo lo que los habilita son nuestros deseos que se activan por nuestros pensamientos es sumamente clave para poder caminar en la victoria que Cristo ya nos dio. Ya vencimos, ya estamos por encima. Pero lo que pasa es que si no nos posicionamos en esa victoria, no vamos a vivir en esa victoria. Pablo al final del capítulo 1 dijo que Cristo fue puesto como cabeza. Y aquí en el capítulo 2 él está diciendo que el mundo vive bajo la cabeza equivocada, persiguiendo sus propios deseos y su propia gloria. Pero que nosotros también podemos cometer el error de vivir bajo la cabeza equivocada. Tenemos un gran problema y no es falta de educación. Es que nuestros pensamientos están distorsionados y nuestra mente está sesgada. Hay sesgos en nuestro pensamiento rápido y automático que si no trabajamos en ellos, si le dejamos al Espíritu que Él transforme nuestra mente, no vamos a alcanzar la victoria que tenemos en Cristo. El ser humano no es libre. El único que tuvo verdadero libre albedrío fue Adán. Pero a partir de ahí dejó a toda la humanidad en esclavitud. Y la única libertad que un hombre tiene es pecar más o pecar menos. Pero del pecado nadie es libre. Antes de llegar a Cristo, un hombre está como pez en el agua, es parte del agua, es parte del sistema, es todo lo que conoce y no sabe que está dentro del agua. Eso es el mundo. El mundo define nuestra visión, nuestros lentes, nuestros valores y hasta que llegamos a Cristo podemos empezar a ver desde afuera. El diablo está constantemente trabajando por mantenernos cautivos, por tentarnos, por seducirnos. Pero nuestro mayor problema, repito, son nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y es ahí donde el mundo y el diablo son tan poderosos, porque se activan y trabajan en nosotros cuando nosotros buscamos lo que ellos nos ofrecen. El problema está en nosotros. Y eso es importante entenderlo. Desde la caída dejamos de desear las cosas buenas y nuestro corazón se inclinó hacia el mal. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es ser pecadores. Y eso es desde nacimiento. Desde nacimiento usted ve a un niño llorando con ira y con imposición y con manipulación desde pequeño.
Buddy Bauchman, un predicador, dijo una vez que Dios hizo a los bebés pequeños, débiles e incapaces para que no nos maten con su ira y su exigencia. Y también los hizo tiernos para que nosotros no los matemos a ellos. Pero el punto es que todos estamos, desde el nacimiento, corrompidos por el pecado. Y no entender esto hace que no entendamos cuán urgente, cuán grande y cuán gloriosa, cuán radical es la redención que necesitamos. La mayoría de gente no sabe, no aceptan que son pecadores, lo aceptan como una noción, pero no saben que muchas veces ellos se acercan a otros por intereses, que los que buscan de otros son ser ayudados en sus deseos carnales, no están conscientes de su oposición a Dios, porque el enemigo tiene entenebrecido su entendimiento, creen que son personas buenas que a veces cometen errores, pero la Biblia dice que todos somos merecedores de la ira de Dios. Y si no hemos pasado a entender esto, quizá todavía no hayamos nacido de nuevo. Y la buena noticia es que Dios puede darnos vida. Hermanos, el mensaje de estos pasajes es que de tener vida solamente de la carne, ahora pasamos a tener vida del Espíritu, y esa vida define ahora nuestra identidad y quiénes somos. Es que de ser gobernados por el príncipe de este mundo, pasamos a ser gobernados por el príncipe de paz. Y que de estar absorbidos por la atmósfera del mundo, pasamos a estar con Cristo en los lugares celestiales y podemos caminar en este mundo sin ser gobernados por la atmósfera de este mundo. Solo cuando entendemos la radical naturaleza de nuestra depravación podemos entender la obra radical de nuestra salvación. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos, y este mensaje nos ayuda a entender también por qué es tan necesaria la iglesia, por qué necesitamos las Escrituras. Porque ya tenemos vida, pero necesitamos nutrir esa vida y entender las nuevas leyes que rigen esa nueva vida. Porque necesitamos la comunión con los hermanos. Porque necesitamos aprender de otros más experimentados que ya tienen más experiencia en esta vida para que nos ayuden a entender cómo se camina en esta nueva ciudadanía. Por eso Pablo va a seguir hablando de la importancia de la iglesia. Si no tenemos cuidado, hermanos, podemos seguir bajo el patrón que gobierna a los muertos. Podemos fácilmente sentirnos cómodos en el mundo y seguir nuevamente los deseos de nuestra naturaleza carnal. Eso sí, vamos a cosechar muerte, dolor, pérdida y fracaso. Necesitamos ser recordados una y otra vez de nuestra nueva identidad. Y este pasaje nos recuerda que seguimos en una desesperada necesidad, porque el mundo, el diablo y la carne siguen ahí. Ojalá siendo mortificados. Ojalá nosotros estemos en batalla contra ellos, pero siguen ahí. Y aún tenemos debilidad, y aún necesitamos que nos recuerden y nos adviertan de su presencia. No para temerles, sino para no dejarnos gobernar por ellos. Snodgrass describe: el cristianismo encuentra fuera de sí mismo el entendimiento de quién es, y la conversión es una transición hacia una nueva identidad. Cristo es el nuevo ambiente que nos configura. Termino con las preguntas de reflexión. ¿Estábamos conscientes que el mayor problema de la separación del hombre con Dios era nuestra naturaleza afectada por el pecado desde la caída? ¿Habíamos notado que seguíamos al mundo y al diablo porque nos ofrecían lo que buscábamos, nuestra propia gloria, nuestra libertad, prosperidad, abundancia, renombre? Es notorio ahora la condición tan terrible de la que Dios nos ha liberado. Ahora que entiendes que hay dos vidas y dos ámbitos, ¿en cuál quieres vivir? ¿Quieres seguir viviendo en el ámbito que se opone a Dios y conduce a la muerte, aunque tengas vida? ¿Quieres ser como un vivo dormido entre los muertos y parecerte a los muertos y que tu vida no produzca nada ni aproveche nada eterno? ¿Ese es el destino que quieres tener? ¿Haber tenido una vida para pasarla en coma? ¿O quieres vivir
desde el entendimiento que tienes una nueva identidad, una vida que nutrir y necesitas investigar las leyes del nuevo ámbito al que perteneces para conformarte a él, en unidad con Cristo, pero también con aquellos que con él han también resucitado. Es clara la necesidad de los que están cautivos todavía. Nos quedaremos sin orar por ellos y sin predicarles para que también escapen de la terrible condición en la que están. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el impresionante cambio y la radical redención que obraste en nosotros. Señor, nuestro estado era terrible. Estábamos totalmente incapacitados y esclavizados y no lo notábamos, no nos dábamos cuenta. Estábamos en oposición y rebeldía contra ti y nos jactábamos de ello. Gracias por haber extendido tu gracia, tu amor y tu misericordia y habernos dado vida al permitirnos nacer de nuevo. Gracias porque no solo nos diste vida, una vida libre de la esclavitud al pecado y contraria a los deseos de la carne, sino que también nos abriste acceso al cielo, nos permitiste llegar hasta tu presencia y nos diste una nueva ciudadanía y un nuevo ámbito. Y no solamente eso, nos uniste al Cristo que está sentado por encima de todo principado, poder, autoridad y dominio. De manera que aunque vivimos entre los dos ámbitos, sabemos que cualquier poder de las tinieblas no tiene ningún poder contra nosotros a causa de nuestra unión contigo. Señor, que esta palabra también nos afirme en la necesidad que tenemos de permanecer en ti y tú en nosotros, de entender que estos beneficios están juntamente contigo, disponibles para nosotros, pero no están disponibles para nosotros si nos separamos de ti o si no permanecemos en ti. Gracias por ayudarnos a mantenernos permaneciendo en ti, unidos a ti, en unión, en obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Amén.